Hola, ¿cómo están? Soy Janina y le damos la bienvenida al webinar sobre la radio que realizamos desde la redacción Teens Conosud. Saludamos a todo el equipo Conosud aquí presentes y a todas las redacciones Teens que nos van a seguir luego. Sí, saludamos también a quienes nos acompañan en este proyecto, a Carlos Mana, director editorial de Ciudad Nueva, Mabel Bianconi, asistente Jen, Janina Andán, tutora del proyecto, y quien les habla, Santiago Durante, director de la revista Ciudad Nueva y asesor periodístico del proyecto. Vamos a comenzar conociendo algunas características de la radio. Entonces, cuando hablamos de las características de la radio, podemos nombrar una, que es la inmediatez. Como medio, la radio puede reaccionar rápidamente, incluso si pensamos, por ejemplo, con la televisión. La radio nos permite escuchar los hechos justo en el momento que ocurren. Para citar un ejemplo, el corte de una avenida. Enseguida te estás informando a través de la radio. Otra característica es la efectividad. Anunciar en radio es mucho más económico, ¿sí? Y el alcance es mucho más amplio que también un programa de televisión. Y los costos de producción, también los programas y las publicidades de radio son mucho más económicas de producir. También entre las características de la radio está el costo de utilización, ¿no? La radio es gratuita, no hay que pagar para escucharla, no hay que suscribirse a un servicio. Por otro lado, también otra característica es la segmentación. La radio le llega a las personas adecuadas, claramente segmentadas por edades, sexos, niveles socioeconómicos. Vos elegís qué emisora se conecta más con tus emociones, con tus intereses, con tus gustos. Y también otra característica es la penetración. Se puede escuchar en todas partes. Las emisoras cubren generalmente todas las áreas de una región o de un país. Llega a donde los demás medios no llegan. Otra de las características de la radio es la ubicuidad. ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, por ser un medio justamente portátil, permite al oyente seguir escuchando mientras se desplaza a cualquier sitio. Otra característica, publicidad ineludible. Aunque se tiene la tendencia a creer que la gente cambia de emisora cuando aparecen los comerciales, la verdad es que la mayoría no lo hacen. No se hace zapping, por ejemplo, como haces en la televisión. No cambias la radio de emisora, sino que la publicidad realmente la escuchás. Y la radio es compañía, acompaña a la gente en todo momento y lugar, crea la sensación de que siempre hay alguien ahí, detrás del micrófono, que está, es compañía. Y también la radio tiene una característica que es la de seguridad. Un programa de radio permite al oyente continuar con otras tareas de forma segura. Por ejemplo, sería extremadamente peligroso mirar la televisión mientras se conduce un auto. Y por último, la característica también clave de la radio es que despierta la imaginación. Y ahora vamos a conocer cuál es el lenguaje que se utiliza en la radio, cuál es el lenguaje radiofónico. Está compuesto por la voz, el silencio, los efectos sonoros y la música. Ahora nos vamos a detener en la voz, nuestra herramienta de trabajo más sagrada, cómo conocer nuestra voz,
cuáles son los componentes de la voz, cómo cuidarla, cómo prepararla. Por eso invitamos a un especialista en el tema, saludamos y le damos la palabra a Leda Borges. Ella es fonoaudióloga, amiga de Teens, que nos va a dar también algunos tips para cuidarla. Hola Leda. Hola, hola a todos. Gracias por esta invitación para participar de este proyecto hermoso. Y la voz. ¿Qué es la voz? Podemos decir que la voz es un sonido. El sonido, podemos avanzar también con la diapositiva, Gianni, por favor. El sonido se origina por la vibración de las cuerdas vocales ubicadas en la laringe por el paso del aire proveniente de la caja torácica, de los pulmones, y es un fenómeno fisiológico, con resultado de naturaleza acústica. Podemos decir también que la voz es un vehículo de comunicación entre las personas y uno de los medios esenciales para expresar y comunicar los conocimientos, los pensamientos, los sentimientos propios. Es la forma de comunicación más utilizada por el hombre, capaz de expresar las emociones más profundas del ser humano. La voz también es un importante instrumento de trabajo, sobre todo si pensamos a quien conduce un programa de radio. Las personas que dependen de la voz para ejercer su profesión los llamamos profesionales de la voz, como por ejemplo los locutores, los maestros, actores, operadores de telemarketing, y se prioriza que a estas personas que tengan una muy buena salud vocal. Bien, ¿y cómo se produce el sonido? El sonido se produce en la expiración. Podemos ver acá nuestro aparato fonador. Vemos un esquema y ahí se ven los pulmones. Aquí vemos los pulmones donde debajo está un músculo muy importante que se llama diafragma. Ese músculo separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal y funciona como un motor que empuja, que lleva el aire hacia las cuerdas vocales donde genera la vibración. En este esquema vemos la laringe, donde están las cuerdas vocales. Después también podemos ver toda la parte articulatoria, que sería el paladar, la lengua, los labios, los dientes. Al costado a la izquierda vemos las cuerdas vocales desde arriba, si se puede decir, y vemos ahí ellas están abiertas, las cuerdas vocales, que es cuando respiramos. Cuando inhalamos, el aire pasa por ahí. Y cuando exhalamos o deglutimos, están cerradas las cuerdas vocales, y cuando hablamos, pronunciamos algún sonido, estas cuerdas vocales se mueven en formas como ondas ondulatorias. ¿Sí? Siendo la voz un verdadero instrumento de trabajo, veamos cómo cuidarla y cómo tener mejor eficacia al utilizarla. Empezamos con la respiración. Ahora los invito a verificar en cada uno cómo respiramos. A ver, vamos a poner una de las manos en el pecho y la otra mano en la panza. Y respiramos hondo. A ver, percibimos, tenemos que tratar de percibir dónde llega el aire. A ver, después en el chat, si quieren ir poniendo que sintieran dónde llega el aire, nos puede ir contando. Si yo respiro hondo, siento que mi panza crece, las costillas se abren. ¿Cómo les va? ¿Dónde llega el aire? ¿Les va bien? ¿Llega más arriba, más abajo? ¿Siente el movimiento de las costillas? ¿Es algo novedoso? Sí, se siente, dice Fran.
Ese ejercicio al diafragma llega, dice Maru. Muy bien. Ese ejercicio ustedes lo pueden hacer varias veces y en casa, si se pone en el piso, eso lo dejo como una tarea, pueden tirarse en el piso y sobre la panza ponen un libro y respiren hondo y van a ver que el libro se movimenta hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Bueno, junto con la respiración, es importante la relajación del cuerpo, ¿no? Sobre todo en la región de la garganta y de las cervicales. Esto nos va a ayudar a respirar mejor y por lo tanto expresarse mejor. Ahora vamos a prestar atención en nuestra articulación. Adelante, eso, una más. Es muy importante articular bien para que lo que decimos, lo que queremos expresar con la palabra se entienda. ¿Sí? Y ahora vamos a utilizar esto que les pedíamos, un corcho o un lápiz. ¿Para qué será esto? Mira, voy a invitar ahora a uno de ustedes. ¿Quién se anima a hacer un ejercicio muy simple? Rochi, ¿te animas? Sí, sí. Bueno, ¿tenés un corcho o la lapicera? Tengo una lapicera acá. Muy bien. Entonces, el ejercicio consiste en poner entre los dientes la lapicera o el corcho. Si tienen un corcho, lo pueden poner así, de frente. Y le voy a pedir a Rochi que se presente. Mira, por ejemplo, yo soy Leda, soy brasileña, me encanta la música, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Rochi, ¿cómo te sale? Hola, soy Rosario. Vivo en Buenos Aires. Tengo 14 años. Me gusta cantar y bailar. Muy bien, Rochi. A ver, este ejercicio nos ayuda a trabajar toda la musculatura del aparato articulatorio. Y es muy bueno hacerlo, por ejemplo, enfrente al espejo, y ahí vas observando cómo se movimenta cada músculo, cómo puedo expresarme mejor, da mayor flexibilidad también a esa musculatura. Y ahora voy a pedir a otro voluntario, a ver, o voluntaria, que podamos hacer un ejercicio más. ¿Te animás, Fran? Dale, sí, sí. Dale, mira, ahora el famoso trabalenguas vamos a hacer. Ok. Muy simple, pero que nos ayuda también justamente a trabajar esta musculatura para relajarnos un poco y tener mayor flexibilidad al hablar. Y ahí puse un trabalenguas muy simple, muy fácil. Si lo podés leer, Fran. Dale. Si le echa leche al café para hacer café con leche, para hacer leche con café, ¿qué le hace falta que le eche? Muy bien, muy bien. Bueno, todo eso son algunas dicas, ¿no? Que se puede utilizar también durante varios momentos en el día para aprimorar la articulación. Bueno, seguimos y vamos a la melodía inflexión de la voz. Importante herramienta para los profesionales de la voz, ¿no? La emoción afecta los movimientos musculares del aparato respiratorio y la laringe, y ello modifica el tono de voz. Así observamos que cuando hablamos, las palabras las emitimos acompañadas de nuestras emociones. Y ahora invito a Janina que nos ayude con ese ejercicio que consiste en decir esta frase, mira, el color de la pared de mi habitación es azul. Te voy a pedir, Jani, que la digas con mucha alegría. El color de la pared de mi habitación es azul.
Muy bien, muy bien. Miren, escúchenla bien y tratan de identificar diferencias. Ahora, Jane, si la puedes decir triste. El color de la pared de mi habitación es azul. Muy bien, muy bien. Podríamos hacer de innumerables emociones acá, pero lo que se nota es que cuanto mayor sea la velocidad a la que vibran las cuerdas vocales, más alta o aguda será la percepción tonal que tenemos. Es decir, cuando Jane dijo la frase con alegría, su voz era más aguda. Cuando estaba triste, su voz estaba más grave. Y también podemos percibir la velocidad con que fue diciendo cada palabra. Bien, para ir concluyendo esta parte de la voz, les dejo aquí algunos tips, ¿no? El primer y fundamental es tomar mucho líquido, hidratarse. Tener siempre al lado una botellita, un vaso con agua, para mantener hidratada nuestra musculatura fundamental para producir la voz, ¿no? Después, no gritar o carraspear la garganta. Eso hace con que se irriten las cuerdas vocales. Descansar de forma adecuada. Un cuerpo descansado funciona mucho mejor. Evitar consumir tabaco. Susurrar te exige forzar tu voz, no lo hagas. Calentar la voz antes de abordar exposiciones orales prolongadas. Y aquí solo un ejercicio muy rápido como calentar la voz. Por ejemplo, se puede cantar pronunciando la letra M. Entonces elegimos, no sé, cualquier canción y hagamos. Y así se puede calentar la voz antes de hacer alguna exposición. Bueno, les agradezco la posibilidad de participar con ustedes y podríamos seguir, pero dejamos acá y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Leda. El silencio, después de la voz, hablar del silencio, los efectos y la música, ¿no? Sin duda, cada uno de estos recursos nos ayuda a crear climas, y para conocer más sobre estos tipos de lenguajes radiofónicos, escuchemos qué nos cuenta un operador de radio que de esto sabe y mucho. Escuchamos a Ramiro Figueroa, operador de radio en Radio María, Argentina. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto acompañarlos en este ratito. Mi nombre es Ramiro Figueroa, tengo 26 años, soy de la ciudad de Córdoba y soy operador de radio en Radio María Argentina. Y bueno, este es el porqué de estar aquí compartiendo este ratito con ustedes, porque voy a compartirles un poco cuestiones referidas al rol del operador, a la operación técnica en radio. Y en principio, y lo más importante para tener en cuenta, es que todo lo que sale al aire, las cortinas musicales, las notas, los locutores, los separadores, las tandas, salen todas desde la mesa de operaciones, desde la mesa de aire, se le suele decir. Esto es importante para tener en cuenta que la labor que hacemos no es en solitario. Aunque pareciera un trabajo un poco solitario, y a veces lo es porque uno tiene que hacer hasta un ejercicio de ensimismarse para saber lo que está saliendo al aire, para estar atento a todo lo que suena en la cabina de operación, en realidad es un rol donde hay que tener una fluida comunicación con el locutor o con el equipo de trabajo al aire y con el productor o los productores. En cuanto a mi día como operador en Radio María, en principio es primero llegar, estar un poco al tanto de lo que va a salir ese día, del programa que voy a poner al aire,
Por ahí hay turnos que son rotativos, hay espacios que son diferentes unos de otros, algunos son más periodísticos, otros son más de oración, otros son más de notas de color, de entretenimiento o de música. Entonces es importante que nos vayamos empapando de qué es lo que voy a ir a operar. Después, otra cosa a tener en cuenta es esta fluidez de comunicación con el productor y con los locutores, porque tiene que haber una pauta radial en la cual yo como operador voy a ver cuáles son los momentos del programa, en qué momento tengo que poner un separador, en qué momento va la tanda, en qué momento tengo que poner al aire un invitado, en qué momento va un tema musical. Entonces es importante, además de estar atento de lo que está saliendo al aire, estar atento a la pauta. Eso, digamos, previo a la salida del programa al aire. Después, cuando sale el programa al aire, es importante estar atento, como les decía recién, a lo que está sucediendo, ¿no? A lo que sale al aire, y después todas las cuestiones que van sonando en la previa, que me dicen que pusieron una nota al aire, que me pasaron una llamada telefónica y que yo la tengo que tomar, que se va a retrasar un rato la tanda por esta cuestión, que tengo que poner una cortina porque tiene que entrar el productor a decirle algo al locutor, entonces yo tengo que cortarle el micrófono, poner una cortina, poner un tema musical, y mientras tanto hay que ir chequeando todo eso que va a salir al aire, que el entrevistado que tengo me escuche lo que está saliendo al aire, que este tema que voy a poner inicie de esta manera, que la cortina no tape al locutor, y que este tema musical acompañe a lo que se está diciendo. Estas cosas que yo se las puedo decir así un poco desordenadas, con la pauta, con el diálogo, se van ordenando durante el programa, y también uno va tomándole los tiempos a las otras personas, a los que están al aire y a los que están fuera de aire. Eso como lo principal. Después revisar un poco la lista de música que me preparó el musicalizador o que preparé yo, según la circunstancia, y también revisar un poco la cuestión técnica, sobre todo de los micrófonos, y esto es para los locutores, para todos los que salgan al aire, para que se escuchen bien, para que ellos estén cómodos, para que tengan buen retorno, que eso es muy importante. Y en la cuestión del micrófono, a veces suele ser lo más complicado de ecualizar, porque por ahí venimos de alguien que tiene la voz muy grave y viene y se sienta una chica que tiene una voz muy dulce, que tiene una voz más bien aguda. Entonces es importante que tengamos en cuenta que lo que salga al aire no salga saturado, no salga bajo, no salga no suene distorsionado, por la misma posición que uno puede poner el micrófono, o por la voz, o por las características. Si hay 10 personas adentro del estudio y todas hablan al mismo tiempo, va a sonar un desastre, va a saturar, se escucha raro. Pero también en este espacio quería charlar un poco sobre lo que les comenté recién y si los dije así muy al pasar. Las cortinas musicales son importantes porque determinan un poco el ambiente del programa. Si estamos en un programa, por ejemplo, periodístico, donde se está haciendo un editorial sobre la actualidad en el país, suenan cortinas un poco parecidas a estas que están escuchando de fondo, o también puede ser esta, que esta es un poco más noticiosa. Tiene que ver más con una síntesis de noticias o con un flash de noticias que suelen estar en horas determinadas en las estaciones de radio. Después, las cortinas musicales pueden ser alegres para denotar que ahora vamos a hacer una nota de color, que nada tiene que ver con esta actualidad a lo mejor que nos... Si ahora vamos a leer mensajes, pueden sonar cortinas así de este estilo, que pueden sonar un poco más positivas, más alegres, y si a lo mejor vamos a un segmento donde vamos a hablar de psicología o de divulgación científica, ahí hay que tratar de centrar un poco más la atención en lo que está saliendo al aire, lo que están diciendo los que están implicados en el aire.
el doctor tal, el licenciado tal. Son cortinas así, de este estilo, ¿sí? Entonces, como podrán ver, las cortinas musicales nos manejan un poco el ambiente y los tiempos de la radio. Y ahora vamos a charlar este último ratito sobre la música. Vieron que hay radios que tienen el rol del operador y del musicalizador separados. Pero hoy por hoy la mayoría de las radios, el operador musicaliza los espacios. Antes, a lo mejor, arma una lista, ¿sí? Y con esa lista se hace el programa, o por ahí musicaliza en vivo. Es decir, mientras van saliendo las cosas, va buscando música en el momento. Pero ya hoy por hoy es común que el operador musicalice también. Antes, el musicalizador solo elegía la música para todos los programas de la radio y el operador era solo quien ponía el aire. Más allá de eso, el consejo que a mí muchas veces me dieron y del cual aprendí un montón, y a esas personas les debo mucho, es: escucha música, escucha este tema que te paso, escucha este disco, escucha este estilo nuevo, que a veces puede sonar antiguo, aburrido, pero hay que entender que los espacios de radio a veces son muy disímiles. Los espacios de radio a veces son temáticos. Y más allá de que nos den la musicalización de este programa de tango, por ejemplo, que es una cuestión más bien temática, el operador soy yo. Y yo tengo que elegir las cortinas. Y si me toca musicalizarlo, más todavía tengo que sentirme familiarizado con ese estilo musical. Entonces, si me atrevo a darles un consejo, tiene que ver con eso. Escuchen música, de todo lo que puedan escuchar, escuchen. En habla hispana, principalmente. Después, en otros idiomas, también. En inglés, bueno, hay muchísima música. Pero digo primero en habla hispana porque nos va a ayudar a conocer estilos nuevos, viejos, nos va a ayudar a editorializar algunos espacios. Si yo, por ejemplo, estoy hablando sobre la desnutrición infantil o sobre la pobreza infantil, sobre el índice de pobreza, y me dicen, bueno, acá tenés que editorializar con la música, o estamos en un programa periodístico donde normalmente eso se hace, es importante que lo que diga la letra pueda acompañar el mensaje que se está dando, tratando de que no redunde, ¿no? De que no sea lo mismo que se acaba de decir. O que si es lo mismo, que se diga de otra manera, ¿no? Con la poesía, con la letra, con el estilo que tiene. Entonces, como tip, sería eso, que escuchen mucha música. La música nos conecta con los sentimientos, ¿no? La música tiene esta particularidad de levantarnos cuando nos sentimos un poco bajoneados. La música nos ayuda a por un ratito olvidar ese amor que se fue, o recordarlo con cariño, o acordarme de mi mamá, de mis viejos, acordarme de mi terruño. Y hoy por hoy tenemos la posibilidad de viajar con la música, geográficamente y en el tiempo. Tenemos la posibilidad de escuchar a Gardel en la década del 30. Tenemos la posibilidad de escuchar lo último que salió en Spotify, en YouTube. Tenemos la posibilidad de escuchar música de lo último que se está escuchando en India, por ejemplo. Y podemos escuchar lo que acaba de salir acá, el último tema de Abel Pintos, por ejemplo. Y esa pluralidad nos tiene que ayudar a enriquecer nuestro oído, nos tiene que ayudar a que después lo que salga al aire sea una especie de sinfonía, donde cada uno toca su instrumento, el locutor el suyo, el operador el suyo y el productor el suyo, por ejemplo, pero cada vez que lo tocamos juntos, que estamos cada uno con nuestro instrumento, pero tocamos la misma nota, suena estéticamente bello. Entonces, la música por eso es importante. Y como último, que me atrevo a darles un consejo, escuchen radio.
la que les guste, la que más quieran. Escuchen, desde que se van a acostar hasta que se levantan, escuchen radio. Es muy importante porque eso nos conecta, ¿sí? Nos educa mucho el oído. Más allá de la profesión, podemos recién salir de la escuela de locución o del curso de operador o de la escuela de periodismo, pero es importante que escuchemos radio para estar conectados, para aprender, para también decir, bueno, esto no me gustó cómo se hizo, entonces yo no quiero operar de esta manera, y esto sí, y esto me lo anoto. ¿Y qué canción es esta? Uy, qué buena que está, a ver, la anoto, la busco en Google. Entonces es importante que escuchemos radio. Les repito, la que les guste, la que quieran, pero eso como un consejo. Les agradezco mucho que me hayan estado escuchando este rato. Sé que detrás del otro lado hay pibas y pibes muy jóvenes y estamos llamados a cambiar el mundo desde los medios de comunicación. Les deseo lo mejor, con todo el corazón, que Dios los bendiga, que puedan mostrar en cada cosa que hacen, en cada música que ponen, en cada palabra que sale de su boca, lo bueno, lo noble y lo bello de la vida. Un abrazo grande, que estén muy bien. Cuánta pasión transmitía Ramiro. Y para seguir conociendo cómo funciona esta melodía, para seguir conociendo a todo el equipo de trabajo, bueno, vamos a ir conociendo de a poquito quiénes integran un programa de radio. Pero antes me parece importante que una clave, con la práctica uno va aprendiendo, es la relación que uno tiene que tener con el operador de radio, ¿no? Que se sienta parte del equipo. Se dice que si el operador de radio está de tu lado, bueno, tenés el programa asegurado. ¿Por qué? Porque él maneja en un punto el control de todo. Te puede apagar el micrófono, te baja y te sube la cortina, puede poner un tema que vos no quisiste poner. Entonces, si vos tenés ganado al operador, si lo integrás a tu equipo, hay un porcentaje asegurado. Y además, obviamente, es la relación que queremos construir desde Teams, ¿no? Relaciones realmente verdaderas que construyan el mundo unido. Y bueno, ahí tenemos la primera persona a quien amar por primero, que es nuestro operador de radio. Vamos conociendo de a poquito el resto de este equipo, de este team que forma parte de la radio. A ver. Ahí estamos. Equipo de radio. Entonces, en el estudio, ¿a quién vamos a encontrar? Al conductor o a la conductora, que es quien presenta el programa, es quien tiene que guiar al resto del equipo en el aire. Después puede estar un locutor o una locutora, que es la encargada de decir las publicidades, los anuncios, las vías de contacto, la lectura de los mensajes, el clima, y tiene que acompañar al conductor en ritmo y en estilo también. El columnista también está dentro del estudio, es el especialista en ciertos temas, deporte, economía, espectáculos, y el notero o notera o movilero o movilera, que es el que está en la calle con la noticia en el momento y es el que sale para relatarla. Sí, también está el musicalizador o musicalizadora que se encarga de definir el criterio musical y la música que se va a pasar durante todo el programa. Y debe trabajar en conjunto con el operador, ¿no? Indicándole cuándo poner al aire la música. De hecho, el operador también puede asumir este rol y realizar las dos tareas. Recordemos lo que recién nos decía
Ramiro, que justamente la siguiente función o otro miembro de este equipo, que es el operador o la operadora, se dedicará justamente a la puesta en el aire del programa desde su aspecto técnico, ¿no? Muchas de las cosas que nos decía justamente Ramiro. También está el editor o editora que edita el programa, los audios, los temas, las publicidades, todo lo que forma parte del programa. Y el coordinador de aire, la coordinadora de aire, dirige la salida al aire, chequeando que salga todo tal como lo habíamos dispuesto en la grilla técnica, o lo más parecido a esa grilla técnica. Y el productor o la productora es el encargado del armado y el cumplimiento de la estructura de todo el programa. Se debe encargar de conseguir a los entrevistados, de gestionar los llamados, la música y todo aquello que componga la organización del programa. Su herramienta clave es tener una muy buena y completa agenda de contactos, ¿no? Y nutrirla cada vez más. Así es, Santiago. Bueno, ahora bien, ¿cuál es la tarea de quien está a cargo de la conducción de un programa de radio, sobre todo pensando en un programa informativo? Escuchamos qué tiene para contarnos Nacho Girón, periodista, conductor en CN Radio, amigo de Teens, y si pueden, bueno, tomen nota de lo que les parece que los puede guiar a la hora de conducir un programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Nacho Girón, periodista de Telefe, Telefe Noticias, y en radio actualmente trabajo en CNN Radio Argentina, donde conduzco 2 programas. De lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana hago CNN Primera Mañana, que se transmite en dúplex por la radio y también en la pantalla de CNN en español a toda Latinoamérica. Y los días sábados conduzco otro programa que se llama Digamos Todo, un programa eminentemente político y de voces de protagonistas de la actualidad, que también sale justamente de 7 a 10 en CNN Radio. La verdad que es un placer poder hablar de radio con ustedes porque es el medio que desde siempre fue mi gran amor. Trabajo desde los 13 años en una radio infantil cuando arranqué y sigo hoy a mis casi 35. Así que claramente hablar de radio para mí en todos sus aspectos es emocionante y espero poder transmitirles esta pasión que siempre me ha inundado con respecto a la radio. La primera cuestión es cómo uno se prepara para un ciclo ya sea diario o sea semanal. Creo que en eso no cambia, la preparación debería ser la misma, y por supuesto la primera base de todas es estar bien informado. La radio es muy inmediata y realmente pueden pasar cosas todo el tiempo, incluso hasta tener pautada una entrevista a determinado horario y que después esa entrevista no se haga en ese horario particular. Por ende, hay que tener temas constantemente preparados para poder, si bien apoyado en los columnistas que uno tenga en los distintos programas, bueno, estar preparado como para tener que hablar un largo rato sin parar hasta que uno reciba las instrucciones del productor encargado de ese ciclo. Así que estar informado yo creo que número 1 para el periodismo en general, para la radio por supuesto en particular, por esa inmediatez que tiene. Después me parece muy importante tener clara una rutina, digo, tanto en un programa diario como en un programa semanal, tener la hoja de ruta de cómo arranca el programa, con qué cortina, cómo es el saludo, le das el pase a qué columnista primero, la tanda en qué horario es, a qué hora es el informativo, ¿es obligatorio o se puede estirar un poco el tema de las noticias? ¿Cuántos entrevistados quiere hacer uno en un programa de 3 horas? ¿Cuántas vueltas quiere hacer a través de sus columnistas? ¿Se pasa música o no? ¿Esa música se la interrumpe a la mitad y se la pisa, como se dice en la jerga, o se deja la canción completa? ¿Cuántos separadores se usa? Hay muchas cuestiones que cuando uno empieza a hacer un programa de radio, si las define con tiempo y las define con claridad, después te ayudan a hacer ese esqueleto básico que se llama rutina. Que por supuesto, como yo siempre digo, es un organismo vivo la rutina. Es la hoja de ruta, la columna vertebral de por dónde tenés que seguir ese programa, pero al ser un organismo vivo,
la hoja de ruta se puede cambiar. Digo, lo que hace es organizarnos esa hoja de ruta, pero no quiere decir que en el siguiente programa hagamos todo diferente si la actualidad así lo implica. De hecho, a mí me pasa constantemente que arrancamos con el programa clarísimo de cómo lo vamos a iniciar y cómo lo vamos a terminar, y a los 15 minutos hubo un reporte de último momento sobre algún tipo de información, o llegó un entrevistado que estábamos buscando hace tiempo y justo dijo, llámenme ahora y lo podés enganchar. Realmente digo, hay que estar abierto a que pueda haber cuestiones espontáneas, pero siempre sobre ese riel trazado previamente con la producción, y que es muy importante, y que le decimos justamente rutina. Además de la rutina en general y por supuesto el tema donde nos pueda llevar la actualidad, claramente un programa de radio se basa mucho en entrevistas, es muy habitual. Y por eso es importante leer previamente cuáles van a ser nuestros entrevistados y profundizar de vuelta en la hoja de ruta que uno quiere tener. Y estar muy empapado de actualidad, porque puede ser algunas notas, como a mí me pasa sobre todo los sábados, que ya las tengo programadas, entonces el jueves ya sé a quién entrevisto durante el fin de semana. Pero en la actualidad del día puede ser que el productor te diga, lo tengo a Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Vos más o menos tenés que saber algunas cuestiones a preguntarle. O la tengo a Laura Rodríguez Machado, senadora nacional. Tenés que saber más o menos de qué está hablando en los últimos días, cuál es su color político, cuáles son sus principales opiniones. Implica esa frescura de la radio y ese movimiento y actualidad constante de la radio, estar realmente muy empapado con respecto a la actualidad. ¿Qué tips o recomendaciones le daría a una persona que se esté iniciando en este hermoso camino de la radio? Bueno, antes que nada me parece escuchar mucha radio. Yo soy fanático de eso, realmente lo hago desde muy chico y lo sigo siendo ahora, más a un nivel profesional, de escuchar a la competencia de mi horario, a los que están haciendo cosas parecidas, a los que están haciendo cosas diferentes. Trato de, por ejemplo, armarme una rutina de ir en el auto o estar en mi casa y escuchar un programa o una emisora por día distintos para conocer qué hace Longobardi a la mañana. Y después de Longobardi, ¿qué hace la Nata en Radio Mitre? Y del otro lado del espectro político, ¿qué están haciendo en AM750? ¿O qué están haciendo en Radio La Red? ¿Y cómo es a la mañana la radio? ¿Y cómo es a la tarde? ¿Cambia a la noche? ¿Cambia a la medianoche? ¿Pasan música a la madrugada? Bueno, me parece que escuchar mucha radio hace que después a la hora de ponerse frente a un micrófono, como conductor o como columnista, uno esté empapado con el timing radial. Así que me parece que para ser fanático de esto también uno tiene que ser buen oyente y por supuesto tomar las cosas que nos parezcan bien, sobre todo a nivel artístico, de los distintos programas, los distintos ciclos y las distintas emisoras que por supuesto vamos escuchando. Empaparse todo el tiempo en el mundo de la radio y no salir nunca para después, por supuesto, hacer tu propio camino. Ese me parece es el consejo fundamental, por supuesto, más allá de estar informado, de estar atento, de no distraerse, de estar muy concentrado en lo que tenés que hacer durante el aire. Yo, por ejemplo, solo tengo abierto el WhatsApp web para comunicarme con mis productores, a veces de una manera más directa, más allá de que te puedan hablar por cucaracha o por talkback previo, como se dice, pero lo cierto es que, digamos, diarios, tu rutina, tus apuntes para hablar, el WhatsApp, si se quiere, hoy con las tecnologías modernas, y no mucho más para estar bien atento a esa frescura que te propone la radio y que te puede estar haciendo hablar de una cuestión ahora y de una muy diferente 5 minutos más adelante. ¿Cómo manejar el aire ante los imprevistos? Bueno, creo que eso es una práctica que te la va dando el oficio. Me acuerdo cuando recién arranqué, cualquier imprevisto, que se caiga un entrevistado o una información de último momento, realmente me ponía nervioso, pero hasta un nivel físico. Lo sentía en mi cuerpo, lo sentía en mi estómago, y hoy tengo que lidiar con los imprevistos, les diría constantemente, digo, siempre pasa algo, un entrevistado que no atiende, un tema que hay que estirar, un columnista que por ahí empezó por un lado que no era el que vos pretendías para esa columna de actualidad, algo que sucedió a nivel técnico, digo, puede pasar, y ya la verdad, lo que antes era miedo, pánico, estrés, ansiedad, hoy naturalmente lo resuelvo gracias a ese oficio. Entonces me parece que hay que estar muy atento, dejarse sumar kilometrajes de radio encima y saber que los imprevistos
suceden aunque uno no quiera. Entonces, como justamente son imprevistos, como el nombre lo dice, cuanto más preparados, más formados, más informados estemos, vamos a saber cómo salir y relajarse y tratar de salir de esa manera lo mejor posible. Entrar en pánico no sirve de nada, te quedarías callado y el silencio en la radio no sirve. Por ende, a tener nervios de acero y a lidiar con los imprevistos de la mejor manera posible, sin miedo, encarando el problema como un buen jugador de fútbol. ¿Qué significa este trabajo y la radio para mí? Honestamente, todo. Tengo el orgullo y el honor de trabajar en tele, de escribir y de trabajar en radio, pero la verdad, la radio es el medio más maravilloso que exista sobre la Tierra. Esa misma radio que ya existe al menos en la República Argentina hace 100 años y que tantas veces le pusieron fecha de defunción, porque aparecían las nuevas tecnologías, las redes sociales, y parecía que no nos íbamos a volcar o seguir volcando a esos medios tradicionales. Bueno, acá está presente la radio más que nunca, muy compañera, la única que te acompaña justamente cuando estás en una ruta en el auto o solo en tu casa, voces de conductores, de columnistas que tal vez nos gusten, canciones que hemos escuchado y que nos acompañan durante toda la vida. La verdad, significa todo en cuanto a lo estrictamente personal y en cuanto a lo estrictamente periodístico del ámbito formalmente profesional. La verdad que la radio es muy inmediata, porque si vos estás en tele y hay una información de último momento, como mínimo tenés que buscar la imagen para poder acompañar esa información. En la radio acaba de salir un decreto de necesidad de urgencia de un presidente, o fallece alguien, o hay una buena noticia para contar, y automáticamente podés hacerlo. Y además tiene la particularidad de que uno es 100% uno. No hay maquillaje, no hay intermediario entre el oyente y el emisor, en este caso un conductor. Yo, por ejemplo, hace instantes acabo de terminar de hacer mi programa de radio. Y así estoy, cómodo, vestido sin grandes parafernalias y solo concentrado en lo importante que es hablar en ese hermoso éter. Así que les recomiendo que se enamoren de la radio, háganlo consecuentemente, escuchen toda la radio que puedan, incluso programas viejos, critíquenla, anótense todo lo que escuchan, desglosen qué separador pusieron, qué tipo de música pusieron, cómo los conductores pisan los determinados segmentos, y en base a eso, por supuesto, creen su propio destino, que es un medio realmente, pero realmente, lo digo de corazón, hermoso. Y estamos creando nuestro propio destino, la adrenalina que trae Nacho Girón con el vivo. Bueno, de a poquito vamos aprendiendo un poco más. Y Nacho, bueno, nos cuenta y nos dice una palabra clave: hoja de ruta, pauta, escaleta, distintos sinónimos para definir en un punto la misma función, que es estructurar el programa de radio. ¿Qué tiene una hoja de ruta? Primero, el nombre del programa, la fecha y la hora. Esta hoja de ruta lo van a tener tanto el conductor, el productor, como el operador de radio. A las 8, por ejemplo, en esta columna vemos el horario. A las 20 horas arranca el operador y pone la artística apertura. Luego pega la cortina y deja de fondo. Más adelante les vamos a ir explicando el término de cada una de estas palabras que son claves. 20:03 arranca el aire, saludo de conductores, presentación en piso de la temática del programa y pide tema de música. 20:15, operador pone el tema de música y pega tandas publicitarias. Pega, mientras les voy haciendo algunas señas que después las vamos a repasar, pega cortina y deja de fondo. 20:15, aire, el conductor presenta al columnista. 20:28, el operador pone el separador, apertura columnista. Y así seguidamente se va desarrollando la hoja de ruta hasta las 20:55, donde el operador ya pone la cortina del programa, pega la artística de cierre. Y así termina un programa que, como decía Nacho, bueno, esta es la estructura. Después, en el vivo puede cambiar todo. Pero para tener una guía siempre es importante. Gracias, Yani. Y la misma pasión que muestra, por ejemplo, Nacho Girón y que mostrás vos a la hora de contar estos tips y estos secretos de la radio,
nos vamos justamente metiendo cada vez más dentro del estudio de radio y seguimos conociendo y aprendiendo algunos tips que nos van a ayudar a estar preparados a la hora de estar frente a un micrófono en vivo y en directo. Por eso ahora conoceremos la labor de Laura Carbonari. Ella es periodista, locutora, conductora, notera en Radio Cadena 3, que nos cuenta algunas claves a la hora de hacer un programa periodístico. La escuchamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura, mi apellido es Carbonari y trabajo como periodista, en este caso en radio. Trabajo en esta radio que se llama Cadena 3 Argentina, que es una radio que se escucha en todas las provincias de la Argentina, en cada una de las ciudades. Allí tenemos lo que nosotros llamamos un nodo o una redacción. Es una radio que se llama generalista y ya les cuento por qué. Me dicen que además tengo que decirles dónde estoy trabajando. Bueno, estoy trabajando dentro de la radio en un ámbito que se llama la conducción y la preparación periodística de cada uno de los noticieros. Vamos a ir por parte, así no los aburro y puedo ser de utilidad, bueno, por las cosas que ustedes también me preguntaron. Bueno, me dicen cómo es un día de trabajo. Arranco a las 5:30 de la mañana. ¡Wow! El tema es que el despertador me suene. Y sí, generalmente entonces a esa hora empiezo. Y bueno, lo primero de todo, obviamente cuando arranco a la mañana es esto, si trabajamos en radio, es decir, unos buenos auriculares para comenzar a conectarnos. Y por supuesto, lo más importante para mí es esto, ponerme los lentes, porque si no, no veo nada. Bueno, después de todo esto, comienza la etapa de la preparación de técnica, porque ustedes saben que con la pandemia muchos de nosotros estamos trabajando en casa. Entonces, voy a ver si se puede mostrar bien. Lo primero que hago a la mañana es vincularme con este aparato que es una consola y estoy vinculada a través de internet. Busco lo que nosotros llamamos IP, es decir, son las conexiones posibles. Yo tengo varias conexiones posibles, tengo una memoria en donde voy operando, tengo un nodo telefónico, un nodo internet o un nodo Century, de acuerdo a los lugares de la radio donde yo me tengo que vincular. Y por supuesto voy preparando todos los aparatos para que ver técnicamente que esto funcione. Bueno, me preguntan cómo nos tenemos que preparar para comenzar el programa. Lo fundamental se llama guión, es decir, tener a mano todo lo que vas a necesitar para el programa. En el caso de nosotros hacemos 6 noticieros diarios. Esto significa que no podemos tener muchos guiones porque lo que nosotros tenemos que hacer es relatar lo que ocurre, la realidad. Entonces, el aliado fundamental para nosotros es, por supuesto, Internet. Todos estos aparatos, en nuestro caso tenemos 3 aparatos, 3 pantallas que nos van vinculando con lo que está ocurriendo en distintas partes. Nosotros aquí en Mendoza, por ejemplo, pertenecemos a lo que se llama con el COVID-19 al comité que va vigilando cómo está el caso. Entonces tenemos una pantalla que nos vincula con los hospitales, tenemos otra alerta que nos vincula con los bomberos y con la policía y también tenemos, por supuesto, acceso a todas las páginas web que ustedes también tienen acceso a cualquier diario. Con todos esos elementos más o menos vamos viendo qué es lo que ha ocurrido en el día. Pero además de eso nosotros tenemos algo súper importante que en este caso son los diarios. También los diarios papel, que aunque ustedes no lo crean, los diarios papel muchas veces traen cosas que no las trae la web. Lo primero de la mañana entonces es leer los titulares, porque muchas veces los titulares de los diarios realmente te van dando la pauta de qué noticias son más importantes que otras. Nosotros, como trabajamos para una radio que va a escuchar desde un chico de Tierra del Fuego hasta un señor en Salta o en La Quiaca,
no podemos dar noticias que solamente las vayan a entender los que viven acá en Mendoza. Entonces tenemos que buscar noticias que sean importantes para, o que les llamen la atención para todo el país. Por ejemplo, que hoy se ganó la lotería o el Kini 6, un señor acá en Mendoza, y se ganó otra parte de la misma Kini 6, un señor en San Isidro, en Buenos Aires. Los dos se sacaron 100 millones de pesos. Esa es una noticia. Me preguntan qué tenemos que tener en cuenta para ser conductores. Bueno, una cosa es ser conductora y otra cosa es ser locutor. En realidad son dos cosas que están bastante unidas. Los locutores en general estudiamos o estudian mucho idiomas, saben manejar bien la voz, saben si hay que hablar seriamente porque hay alguien que se ha muerto o tienen que estar re bien para arriba, arriba porque está todo bárbaro, qué sé yo. Van cambiando las distintas voces. El conductor en general en estos momentos tiene que ser un periodista, es decir, una persona que ha estudiado comunicación, que sabe entrevistar a la gente y sobre todo que tiene una gran capacidad para escuchar al otro. Porque muchas veces cuando vos vas a hacer una nota, vas con una idea, por ejemplo, a ver, sí, ya está. Esta mañana me ocurrió, como les decía yo, se ganó la lotería un señor que había jugado en una agencia aquí en Mendoza, iba con la idea de preguntarle, bueno, cómo era esa persona, qué había pasado, si sabía qué iba a hacer con la plata o si lo conocía y qué sé yo. Cuando llegó a la agencia me doy cuenta, o cuando lo entrevisto al señor por teléfono, me doy cuenta que la persona no sabía ni quién era y además que la noticia era que esa agencia eran los nietos que manejaban, la tenían abierta porque sus papás y sus abuelos, sobre todo los abuelos, estaban para no ponerlos en riesgo por el COVID. Entonces, la habían tomado los nietos para ayudarlos a los abuelos. Entonces digo, bueno, ahí está también la noticia. No solamente que habían vendido el premio mayor, sino que era como una cadena de solidaridad. Y también vas escuchando, escuchando al entrevistado y de esa manera vas haciendo la nota. Bueno, me preguntan, ¿sabés que vos cubrís notas en la calle? ¿Qué nos podés enseñar sobre este tema? A mí me parece que lo que tenemos que hacer todos es estar atentos también con respecto a, ¿cómo te puedo decir? A tener un espíritu crítico, porque no todo lo que vemos verdaderamente en las redes es real. Y ustedes lo saben, vos con una foto mía o subís un videíto, le pones un sobreimpreso y haces decir cualquier cosa a cualquier persona. En este momento, informarse solamente por las redes y por lo que te va llegando por Instagram o por ahí captás alguna otra cosa por algún TikTok que te han mandado y todo lo demás, no es suficiente. Y menos con los WhatsApp que te mandan. Porque los WhatsApp en general, todos, sobre todo los audios, están súper armados. No siempre dicen lo real, lo que ha pasado. Entonces, tenés que tener mucho ojo, mucho espíritu crítico. Todo lo que llega, desconfía al principio. Fíjate si verdaderamente era la persona que dice ser, quién lo mandó, a ver, por qué te lo mandaron a vos, por qué razón quieren que vos lo digas. Todas esas cosas las tenés que tener muy en cuenta. Y sobre todo, vos te tenés que dar cuenta que cuando armás, por ejemplo, una información, esa información tiene que tener siempre la pluralidad, o sea, tiene que tener las voces de todas las personas. Por ejemplo, a veces me llegó una información de que unos profes de un gimnasio estaban realmente muy preocupados porque no los dejaban trabajar y no esto y lo otro y criticaban y todo a la asociación de educación física, de profesores de educación física. Y bueno, me mandaban y me mandaban. Entonces dije yo, no, voy a averiguar qué dice la Asociación de los Profesionales de Educación Física. Este aquí que es verdad, no los dejaban trabajar, pero porque estos eran técnicos y no tenían el título de profe. Y eso también era importante. Entonces, siempre ante una información pones las dos campanas, los que hablan A y los que hablan B. Y estaría importante que vos hables C, es decir, siempre hay que dar toda la información. Estos dicen una cosa, aquellos dicen otra, y también sería importante eso.
Esto me parece muy importante para que lo tengas en cuenta cuando tengas que hacer un programa de radio. Y otra cosa, acuérdate que radio ante todo es sonido, ante todo es micrófono. Entonces, por lo tanto, todo lo que puedas transmitir, porque no te están viendo, es muy difícil. Hay algunas radios que ya están con la cámara web, pero en la mayoría solamente se escuchan, los podcasts solamente se escuchan. Entonces, acordate, no ser largo, aburrido, sino siempre la magia del sonido tiene que tener mucho color, mucha variedad para poder siempre mantener la atención del oyente. Me parece que fue muy larga. Muy bien, ahí mientras escuchábamos a Laura, cuántas cosas, ¿no? Laura, Nacho, Ramiro, nos han nutrido de un montón de conceptos y un montón de tips para ir comprendiendo, conociendo y queriendo cada vez más este maravilloso medio que es la radio. Y mientras Yani seguramente va preparando para pasar este tema, les pregunto, ¿qué fue lo que les llamó más la atención? ¿Qué van comprendiendo? Quizás de manera breve, alguien que por ahí haya tomado alguna nota. Sofi, Valen, vi ahí que algunos estaban tomando nota. Sofi, vos te animás a compartir así brevemente qué es lo que te está llamando la atención en este momento de este webinar? Me llamó la atención el rol del operador de radio, de cómo tiene que estar atento a muchas cosas y también lo que decía Yani de las señas y cómo es importante la comunicación entre todos. Me llamó la atención. Bien, gracias Sofi. Valen, ¿vos? A mí lo que más me llamó la atención y lo que me parece muy importante es eso de informarse desde todos los ámbitos y ese tip que nos dan de escuchar mucha radio. Me parece que es algo muy importante y yo nunca lo hice hasta ahora y creo que me va a servir para más adelante por si quiero hacer un programa de radio e incorporar todo esto que estoy aprendiendo. Bien, muchísimas gracias a ambas y realmente, ¿no? Cada palabra, cada consejo que nos fueron dando estos profesionales de la radio, sin dudas que nos enriquecen y es para volver a escucharlo. Yani. Bien, ahí Laura nos comentaba en el final algunos tips importantes a la hora de hablar y tener mantenido el oído del oyente atento, ¿no? Entonces, a ver, vamos a conocer algunos tips a la hora de hablar. Tiene que ser con un estilo coloquial, ¿sí? Es la conversación cotidiana, fluida, utilización de modismos, dichos, refranes, tal cual como hablamos. Escribir como se habla. A ver, esto es importante. Hablar espontáneamente con correcta dicción y al mismo tiempo cuando nosotros vamos a escribir nuestro guión, vieron que los chicos hablaban también que existe un guión. Cuando escribimos nuestro guión tiene que ser como hablamos. No tiene que ser un guión para una nota que sale en una revista. Tiene que ser coloquial y de la forma que hablamos. O sea que cuando vos lo lees es como si te estuvieras escuchando. ¿Sí? Esto es clave también. Un lenguaje sencillo y repetir el contenido. Emplear palabras de fácil comprensión que permitan el entendimiento del oyente y repetir nombres o la información que nos parece importante en diferentes momentos. Así también al oyente no se le va a escapar esa información que vos repetiste. Y oraciones cortas, también Santiago, es otro de los tips.
Sí, en esta organización de la palabra, las oraciones cortas justamente ayudan a no perder la atención ni la dinámica del tema. Y una característica también que decían algunos de nuestros amigos profesionales que escuchábamos recién, la escucha y el respeto por el otro, ¿sí? Es fundamental que en la radio se escuche a los otros y no se produzcan interrupciones, ¿no? O que hablen varios al mismo tiempo. Y la improvisación, clave también. Quien habla tiene que estar despierto, tener la capacidad de improvisar. Y seguimos conociendo el trabajo de los protagonistas del éter, cómo se piensa, se produce el contenido de un programa de radio y luego cómo es el trabajo ya en el aire del programa. Vamos a escuchar a Marita Zagardoiburu, ella es productora y coordinadora de aire en Radio Nacional Argentina. Hola, me llamo Marita Zagardoiburu, soy argentina y trabajo hace más de 30 años como productora periodística y como coordinadora de aire en Radio Nacional. Radio Nacional es la radio pública del Estado argentino, cuya sede principal se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y tiene 49 emisoras en todo el país que tienen programación propia, no solamente replican algunos de los contenidos que se generan en Radio Nacional Buenos Aires, sino que cada una tiene su programación propia. ¿Qué significa la radio para mí? La radio es mágica. Cuando estaba estudiando no había pensado en cuál de los ámbitos del periodismo me quería dedicar. Y por casualidades, contactos con alguna amiga o algo, me propuso empezar a hacer radio. Y a partir de allí no paré, porque es realmente una magia cada vez que puedo escuchar radio y cada vez que puedo hacer radio. Pero ¿qué sería en particular ser coordinadora de aire o productora periodística? Bueno, son dos funciones distintas, aunque muchas veces se confunden. La producción periodística abarca la posibilidad de generar contenidos para un programa de radio en un formato distinto que el que se puede hacer para la gráfica, por ejemplo. No solamente tengo que buscar la información y tener en mi poder los elementos que harían que esa información sea accesible al oyente, sino que también tienen que estar hechas en un formato tal donde se puedan combinar los elementos del lenguaje radiofónico. ¿Cuáles son esos elementos? Los sonidos, efectos especiales, los sonidos que tienen que ver con la palabra, la música y también los silencios. Estos cuatro elementos se conjugan. Cuando es una información, posiblemente, que tiene que ver con algo más duro, algo más problemático, ¿cómo lo puedo resolver? Lo puedo resolver quizás elaborando un guión para que lo lea el periodista o el locutor, quizás a través de una entrevista, o quizás a través de una comparación de datos, o haciendo un informe especial con audios de todas estas cuestiones combinados en un relato periodístico, radiofónico interesante. Todo eso lo hace el productor. Elegir de qué temas se van a hablar en coordinación con el conductor y con los columnistas del programa. Y también cómo se van a desarrollar esos temas. Con estos audios, con esta música, con este silencio, con esta nota. Cada día es nuevo, porque la información todos los días es nueva. Y esto hace que no nos aburramos nunca. Esto tiene que ver con la producción. ¿Qué es la coordinación? La coordinación de la producción periodística, la coordinación de aire, es aquella persona que durante la emisión del programa, dure esto 1 hora, 2 horas, 3 horas o 6 horas cuando son operativos elecciones, por ejemplo, se ocupa de combinar los distintos ámbitos que forman un programa de radio. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el estudio, con adentro del estudio, el columnista, el o los columnistas, el conductor. Todo lo que tiene que ver con la producción periodística, que en general son productores que están fuera del estudio, editando audios, llamando por teléfono para conseguir notas o lo que fuera. Y la operación técnica,
que no es un tema menor, es estar al lado del operador viendo que aquello que la producción pensó en coordinación con la conducción o con los quienes están al aire, pueda plasmarse realmente al aire. Esa cortina va, esa cortina no va, de esta manera no. Todo eso tiene que ver con la producción periodística, con la coordinación de aire, perdón. Hacer que el programa finalmente salga al aire como lo pensamos, o lo más parecido a lo que pensamos. Muy bien, y cuántas cosas, ¿no? Y a medida que vamos descubriendo cada función, más linda parece la radio. Y justamente ahora también es momento de contarles sobre los géneros de la radio, ¿no? Los distintos tipos justamente de programa, mientras vamos compartiendo justamente el PowerPoint, donde podemos ir viendo cada uno de esos estilos, cada uno de esos géneros de la radio. A ver si nos acompaña el Power, ahí va apareciendo. Y bueno, uno de los géneros de los programas de radio justamente es los programas musicales, ¿no? Como los programas que mayormente se encuentran en las frecuencias moduladas, en las FM, donde predomina la música y el locutor acompaña, ¿sí? Esto lo llamamos radiofórmula. También otro género es el dramático, es aquel que propone contar un relato a través de la radio. Dentro de este género podemos encontrar el radioteatro, el sketch, el monólogo y el sociodrama como algunas de las diferentes posibilidades para crear jugando con la música, los efectos sonoros, la construcción de personajes y la acción. Otro género es el magazine, que son programas con contenidos variados, como si se tratara de microespacios dentro del programa, con un estilo distinguible y bajo un título determinado. También está el género periodístico, ¿sí? Que esta categoría tiene el objetivo de informar o dar a conocer hechos de interés público. El periodismo radial es una herramienta imprescindible para que la información sea difundida al público de manera clara y concisa. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de producir nuestro propio programa? ¿A qué público quiero llegar? Tenemos que buscar el horario y el día para llegar a ese público que nosotros queremos que nos escuche. Aquí les presentamos una ficha técnica, como ejemplo, el programa de Ciudad Nueva. Tenemos el nombre del programa, Ciudad Nueva. Tenemos el eje que quiero proponer, que queremos proponer, contenidos que contribuyan a una sociedad más justa, solidaria y humana. Tenemos el público al que se dirige mayoritariamente, adultos, el género, que es periodístico, político, económico, social, internacional, la duración, 1 hora y cuarto, el día, se emite los miércoles, el horario de 20:45 a 22 horas. Bien, y por otro lado están los roles y los nombres, ¿no? De los roles y los nombres de cada una de las personas que forman parte del programa, ¿sí? Aquí vemos en pantalla, en el caso de Ciudad Nueva, Janina anda en Santiago Durante, en la producción también estamos nosotros, junto con Carlos Mana, el columnista internacional es Alberto Barlocci, el musicalizador es Diego Jiménez y en la operación técnica está Federico Stucker. Y elementos importantes también, otros puntos importantes, por ejemplo, es la cortina musical, es el tema musical que le va a dar identidad a nuestro programa, que va a caracterizar nuestro programa. Eso, y acá podemos escucharla. Y otros elementos, justamente sonoros, tiene que ver con la artística, con la apertura, que se usa también para la apertura, el cierre, los separadores,
¿sí? Del programa, que justamente sirven para abrir o cerrar el programa, para dividir bloques o para presentar columnistas. Por ejemplo, este separador que usamos en Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, un análisis de la actualidad en Argentina y en el mundo. Bien, ahí va. Esos son algunos de los elementos que usamos en el programa de Ciudad Nueva que se emite por Radio María. Y después está, sin dudas, el guión, ¿sí? El guión de Ciudad Nueva, por ejemplo, se escribe todo con las características que dijimos, con un estilo coloquial, más allá, que luego en el aire cambie o que uno no lea tal cual lo que escribió, pero es una guía para todo el equipo, ¿no? Y, por otra parte, también está la hoja de ruta de Ciudad Nueva, que justamente tiene que ver con la pauta del programa, que en este caso es como la emisora pide que estructuremos el programa. Radio María, en este caso, le pide a la producción de Ciudad Nueva que arme la pauta del programa de esta manera como la estamos viendo ahora en pantalla. Marcando el nombre del programa, la fecha, el horario, el inicio, qué es lo que se va, cuál es el tema musical que va en el inicio, y los distintos bloques, ¿no? O sea, los saludos a todas las personas que hacemos el programa, los datos para contactarse, teléfonos, redes sociales, y después especificado cuál va a ser el primer, por ejemplo, entrevistado. El primero un tema musical, que ahí nos ayuda el musicalizador justamente a ir eligiendo la música para ese momento, sabiendo quién va a ser el entrevistado que vamos a tener. Entonces, entre todos vamos armando justamente o intentando que el programa salga al aire como está pautado previamente, ¿no? Y así cada entrevista, después de la entrevista, donde indicamos cuál es el tema que se va a desarrollar, también se indica que viene otro tema musical, y después viene otro entrevistado con otra temática, en este caso que puede ser el columnista internacional, y así cada uno de los bloques del programa de radio hasta llegar al final, donde también se indica que es la despedida, si hay un sorteo de un libro que nosotros solemos hacer al final de los programas, y un audio, por ejemplo, que eso ya está armado previamente, que también nos ayuda como para despedir. En este caso, en el programa de Ciudad Nueva, despedimos a nuestros oyentes con un breve texto de Kiara sobre la temática que abordamos en el programa. Bien, y ya ahora dentro del estudio, las señales básicas durante el aire. Pedir aire. Ustedes son los operadores de radio, yo estoy conduciendo, entonces la seña que les voy a hacer es dame el aire. Música. Si te quiero pedir un tema musical, te voy a hacer esta señal que es como de un CD. La tanda. La tanda son las publicidades, que hacemos esta señal. Porque antiguamente las tandas estaban escritas, las hacía el locutor en piso y las leía en una carpetita e iba pasando de hoja en hoja. Entonces quedó esa señal para decir tanda. Cortina, es esta la señal. Baja o sube, cortina. Separador. Separo, pido un separador. Pegar, 1. Corte de aire interno. Le hago señal al operador que me corte el micrófono, así puedo conversar con las personas que están dentro del estudio o puedo conversar con el operador mientras hay música al aire.
Estirar, y acá viene la improvisación. Cuando el productor te hace esta seña, es la gran seña que, por ejemplo, no encontró al entrevistado, entonces te pide que estires, y vos en el aire vas a estirar. Redondear es lo que me suelen hacer a mí a veces, porque me extiendo, es para cerrar una temática. Audio editado, como recién Santiago decía que solemos a veces poner un audio editado, le hacemos esta seña, como un fragmento, al operador. Entrevistado, que ya está enganchada la nota, hacemos esta seña de enganche. HTH es hora, temperatura, humedad, y hacemos esta seña al locutor, y el locutor sabe que va a decir la hora, la temperatura, la humedad. Y cerrar el programa es como una llave de cierre de programa. Y de esta manera vamos cerrando esta presentación de la radio en esta jornada de Teens con OSUD. Y solo para contarles, ¿no? Si ustedes me preguntan qué significa para mí trabajar en radio, bueno, ya les digo que la palabra trabajo resulta pesada, porque para nada lo siento así, ¿no? No lo siento como un trabajo. Para mí es magia, y vieron que la palabra magia se repitió en cada uno de los que fueron conversando con nosotros. Es aire y tierra al mismo tiempo, es poder compartir con otro un pensamiento, una canción, una temática, una información, compartir el tiempo, es poder ser puente entre alguien que tiene para dar y el que quiere recibir, es poder ser parte de la familia que prende ese éter para escucharte y vos sentirlo. De voz grabado al 4981 4888. Y la experiencia en particular con Ciudad Nueva Radio nos da la posibilidad de hacer un programa periodístico con ese plus de los ideales de Teens, ¿sí? O sea, de los ideales que buscan construir una ciudad nueva, ser voz de los que no tienen voz, mostrar ese bosque que crece en silencio y no se nota. Y también es una experiencia en el crecer como profesionales, ya que vamos abordando diferentes temáticas y eso te hace estar al tanto de la información y al mismo tiempo acrecentar también nuestra versatilidad, ¿sí? Algunas experiencias así concretas del vivo, de estar atentos porque quizás una nota ya se está haciendo larga y uno de los dos tiene que marcarle el tiempo y vos te quedaste con una pregunta más por hacer, pero bueno, sabés que es mejor cortar la nota, escuchar a tu compañero, y entonces ahí se ve también ese trabajo en equipo, en vivo y en directo, ¿no? Adentro de la cancha, adentro del estudio. Otra experiencia que vivimos así con Santiago, por ejemplo, ¿no? Quizás yo armo el guión básico, ¿no? Con 4 preguntas para ya tener al entrevistado, más allá de como sabemos se pueden hacer las repreguntas. Pero quizás, no sé, escribo yo justo las preguntas de esa nota, y para el que las hace al aire es Santiago. Y de repente le dice el entrevistado a Santiago, ¡qué buena pregunta! Entonces para mí también es dar eso, ¿no? Eso que para el periodista, si hay algo clave en su trabajo, es hacer buenas preguntas, pero saber que lo das por algo más grande, que acá no es que uno vale más que el otro, sino que vamos a la par, y así construimos juntos el programa con errores y aciertos. También, si pienso en otras oportunidades cuando recibimos mensajes de oyentes, que por suerte no son siempre así, pero alguno que otro puede ser hiriente, o no está muy de acuerdo con lo que vos opinás, y Santi quizás me ayuda a no enroscarme, ¿no? Y a encontrar realmente al sentido y el porqué de lo que hacemos. Así que bueno, de ahí miles de experiencias que vamos haciendo a lo largo de este tiempo juntos. Bueno, y hasta aquí presentamos o acercamos un poco el mundo de la radio. Esperamos que lo hayan disfrutado, y si a alguno o alguna le quedó alguna duda sobre el funcionamiento justamente o ciertas cuestiones referidas a la radio,
les damos aire, como se dice dentro del estudio. ¿Alguien quiere comentar algo, alguna duda? Algo que les haya gustado, en especial. No, decirles que gracias porque estuvo muy bueno. Yo en particular no estoy muy familiarizado con todo el mundo de la radio. No escucho mucha radio y nunca fui de este mundo, pero siempre me llama la atención y me parece muy interesante, así que gracias porque bueno, me ayudaron a conocer un poco más esto. Sí, yo también quería agradecerles porque la verdad que solo conocía una parte de todo esto, todos los apuntes que tomé. La verdad que me re sirven para un futuro y nada, para empezar este camino de la radio que como ustedes lo transmitían, es muy lindo. Gracias. Bueno, ya que estamos, ¿se escucha bien? Yo también les agradezco. Aparte siempre es lindo tipo, conocer experiencias nuevas como la de Nacho, que desde los 13 se presenta a una radio y dice yo quiero trabajar acá y yo voy a trabajar acá. O Ramiro con su experiencia haciendo... me sale programador, pero no es programador. Operador. Sí, operador. Nada, como muy de vocación, que muchas veces... No sé, a mi hermano le pasaba que él en su programa de radio, el operador era un chico que nada, tipo, estaba ahí porque tenía que estar ahí, punto. Y es bonito ver que a alguien realmente le importa y se vuelve parte y cómplice de todo el programa. Así que eso está muy bueno. Nada, agradecer todos los tips que nos dieron. Y con esa seguridad de que la radio realmente es un medio para la construcción de un mundo unido, ¿no? O sea, que nosotros podemos usarlo justamente como un medio aliado para este ideal más grande que también compartimos, ¿no? Nos despedimos de esta manera, entonces. Gracias a cada uno por estar ahí. Y bueno, hacer nuestro propio programa de radio Teams en algún momento, ¿por qué no? Chau.